Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a terminar el contenido que dimos el video anterior, que estaba relacionado cuando Ilia toma el poder en Argentina, y después vamos a hacer un repaso rápido de lo que termina pasando para después pasar a qué estaba pasando en Estados Unidos. Entonces, una vez que Ilia, por la Unión Cívica Radical, toma el poder en Argentina, sí, mediante las elecciones, lo que sucede es que se desarrolla una buena situación económica debido a las medidas que Ilia pensó que eran importantes enfocarse para que no le pase lo que pasó anteriormente con Frondizi. Entonces dice, voy a enfocarme en que la economía progrese, le vaya bien, el mercado interno subió muchísimos puntos. Para esto tuvo ciertos conflictos con otros gremios, podríamos decir, con otros sectores del gobierno, que no estaban de acuerdo con sus medidas porque los perjudicaba. Como por ejemplo ciertos gremios de la UOM, del campo, y también de la industria petrolera, porque recordemos que Ilia lo que hizo fue cancelar los contratos que se habían firmado con YPF. Por lo tanto, mucho descontento social, muchos sectores que no estaban de acuerdo con las políticas de Ilia, a pesar de que la economía sí estaba mejorando. Entonces, entre estos sectores que habíamos nombrado, la UOM empieza un camino de gremialización distinto al que se venía dando gracias a Augusto Bandor. Este camino de gremialización que comprendía que el gremio se viera de una manera distinta, que el gremio no era un sector de choque, sino que buscaba la negociación. Y este fue Augusto Bandor quien introdujo el concepto de negociación en los gremios, sobre todo empezando con la UOM. Entonces, para esta época ya recibía muchísima mala prensa de parte de todos los diarios debido a que los sectores populares no estaban de acuerdo con las medidas. Empezaron a generar notas de que él era un gobierno ineficaz, que era lento, que las medidas no llegaban, que la gente estaba cansada y que la famosa recuperación económica no era suficiente. Entonces, todo este descontexto de sectores políticos, gremiales, sociales y mala prensa hacen una conjunción de factores para que finalmente en 1966 se le dé un golpe de Estado. Onganía, conjunto con las Fuerzas Armadas, le dan un golpe de Estado a Ilia. Entonces, aquí comienza en 1966 la Revolución Argentina, ¿sí? Lo que se llamó la Revolución Argentina, a mando de Onganía y de las Fuerzas Armadas, que empezaron a tener un papel de tutela en los gobiernos, es decir, que podían intervenir cuantas veces quisieran, en los ámbitos que quisieran, en los gobiernos a partir de ese momento debido a los últimos fracasos. Vamos a hacer un corte acá para ver qué estaba pasando en Estados Unidos en este momento. En Estados Unidos tenemos la guerra de Vietnam como un acontecimiento importantísimo en esta época que va del 58 al 75. Debido a los acuerdos de Ginebra, Vietnam se divide en dos zonas. Vietnam del Norte, que era claramente comunista, y Vietnam del Sur, que era pro-occidental. Vietnam del Sur era apoyado por Estados Unidos y Francia. Francia fue el que de alguna manera no pudo negociar en estos acuerdos de Ginebra para que Vietnam no se dividiera en dos y que fuera todo pro-occidental. Y comienza el conflicto debido a que Estados Unidos y Francia querían influencia en la zona y no les gustaba este régimen comunista que quería imponer Vietnam del Norte. Entonces se empiezan a involucrar demasiado en la política nacional de Vietnam hasta el punto de llegar a la guerra, ¿no? De Estados Unidos a apoyar a Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte, y se empiezan a involucrar Francia y otros países. Entonces, ¿cuáles fueron, para resumirlo, pues si no es muy largo, los principales conflictos? Para tener en cuenta, comienza la guerra y en Estados Unidos estaba John Fitzgerald Kennedy, después va a pasar Johnson y por último va a pasar Nixon. Así que tenemos tres presidencias. John Fitzgerald Kennedy quería básicamente ir con todo a la guerra. ¿Cuál era la táctica? Era atacar rápido con todo. ¿Para qué? Para que haya una rápida rendición. El Pentágono estaba muy optimista con esta estrategia porque pensaban que estaban ganando, porque de alguna manera estaban ganando militarmente y pensaban que si era rápido y con todo, iban a poder tener la rendición de Vietnam prontamente, lo cual no ocurrió. ¿Por qué? Porque Vietnam del Norte tenía otros apoyos en la zona.
y pudo resistir. Y esta guerra estaba costando mucho para Estados Unidos porque se había involucrado en un conflicto en el cual no tenía intereses legítimos. Los había llevado una serie de decisiones a tomar la de la guerra, que fue una mala decisión. Un conflicto en el cual no se tendría que haber involucrado y se involucró por miedo a la expansión comunista. Y con esta cuestión de las libertades civiles, individuales que venía teniendo Estados Unidos, se involucró como para hacer un papel internacional. John Fitzgerald Kennedy finalmente sostiene esta postura pro-ataque con lo que se les ocurra, desde frentes de batalla pequeños hasta algunos bombardeos y gases peligrosos, etc. Bien, entonces, como esta victoria rápida que pensó el Pentágono que iba a tener no sucedió, cuando llega Johnson finalmente en su gobierno, empiezan las protestas sociales. En 1967 el pueblo de Estados Unidos se levanta en contra de la guerra de Vietnam. No, querían que se acabara la guerra debido a que era un gasto innecesario, de que no estaban ganando, que no había progreso y que era un conflicto que no intervenía en la política estadounidense. Entonces, para 1969, que asume Nixon, Nixon no quería tener nada que ver con la guerra porque sabía que era mala prensa y mala fama. Entonces, lo que quería hacer era como una retirada progresiva de la guerra de Vietnam. Lo cual fue haciendo a medida que pasaba el tiempo hasta que en 1967 de alguna manera se logra la paz. Pero fíjense, desde 1969 hasta 1976, que se da la paz, Nixon hace como una retirada progresiva, lenta, ¿no? Entonces eso es lo que se le critica a Nixon en base a todas las políticas que ha hecho, que fueron lentas, que fueron muy progresivas. Se firma la paz y finalmente las dos Vietnam se unen en una república socialista. ¿Por qué? Porque en ninguno de los dos bandos hay cosas en el medio que por ahí obviamos. Eso sí, les voy a decir que lean las páginas del libro, que ahora se las voy a anotar para que vean bien el conflicto que pasaba dentro de Vietnam. Esto es como desde el lado de Estados Unidos. De alguna manera era insostenible y podía ser sostenible económicamente, entonces era como un desgaste, pero a la vez se podía seguir sosteniendo. Y por eso es que se dan las protestas sociales en Estados Unidos y que finalmente se termina firmando la paz y dejando de que se unan las dos Vietnam, que obviamente no era ni el objetivo de Estados Unidos ni el objetivo de Francia. Los voy a invitar a leer más sobre este tema y lo vamos a ampliar en mí. Les mando saludos y nos volvemos a ver el lunes.